Me llamo Paula y tengo 66 años. Toda mi vida creí haber criado a Saku a un buen hijo. Michael era mi orgullo, mi único vínculo real con el futuro desde que mi esposo nos dejó hace 20 años. Pero aquella mañana de jueves, mientras aguardaba mi chequeo rutinario en la consulta del doctor Martínez, escuché unas palabras que hicieron añicos todo lo que creía saber sobre mi familia. Como de costumbre, había llegado temprano a mi cita. La sala de espera estaba casi desierta y me senté junto a la ventana, hojeando una revista sin interés. Fue entonces cuando una voz familiar resonó en el pasillo. Era Rebeca, mi nuera. Al principio lo atribuí a una coincidencia, pero cuando la oí hablar por teléfono, las palabras que salieron de su boca me congelaron la sangre en las venas. «El testamento es nuestro por derecho, Michelle», decía con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería algo pegajoso. «Paula ya tiene 66 años. Es demasiado vieja para gastar semejante cantidad de dinero. $1 millón desperdiciados en una anciana que apenas sale de casa». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Michelle, su hermana menor, siempre había sido tan ambiciosa como ella. Pero oír a mi propia nuera hablar de mí como un simple obstáculo hacia su fortuna me dejó sin aire. «Michael está completamente de acuerdo», continuó Rebeca, y cada palabra fue una puñalada. «Dice que su madre no va a cambiar el testamento de todas formas. Está demasiado apegada a él como para dejárselo a Sara». Soltó una risa gélida que jamás le había escuchado. Esa amargada de su hija mayor ya ni siquiera la visita. Nosotros somos su única familia de verdad. Mi mano temblaba mientras se aferraba al borde de la silla. Sara, mi hija mayor. Rebeca la había ido apartando de nuestra vida familiar desde que entró en escena hace 5 años. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que eran roces naturales entre suegra y nuera, conflictos que el tiempo sanaría. Jamás imaginé que todo había sido deliberado. «El plan es sencillo», prosiguió Rebeca, bajando la voz, pero no lo suficiente. «Vamos a insistir más con el tema del testamento. Michael empezará a sugerirle que organice sus asuntos mientras todavía está lúcida. Ya sabes, por su propio bien». Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por salir. En los últimos meses, Michael había mencionado de pasada temas de planificación financiera, la importancia de tenerlo todo en orden, y yo había creído que lo hacía porque se preocupaba por mí. ¡Qué ilusa! «Michelle, no lo entiendes», insistió Rebeca. «Esa mujer se sienta en esa casa enorme a contar su dinero como un dragón sobre su tesoro, mientras Michael y yo apenas podemos pagar la hipoteca. Es injusto. Injusto». La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Había trabajado 40 años como enfermera. Había ahorrado cada céntimo tras la muerte de mi marido. Había vivido con modestia para que mis hijos tuvieran un futuro. Y ahora, ella lo llamaba injusto. «Además», agregó con desdén, «¿qué va a hacer Paula con $1 millón? ¿Comprarse más chaquetas de punto y comida para gatos? Es ridículo. Nosotros podríamos usar ese dinero para vivir de verdad, para darles una buena vida a nuestros hijos. Nuestros hijos». Rebeca estaba embarazada de 3 meses, un detalle que lo hacía todo aún más doloroso. Iba a ser abuela, y mi nuera ya contaba mi herencia como si le perteneciera. «¿Señora González?», me llamó la enfermera. Mi mente estaba tan turbia que por un instante no reconocí mi propio apellido.
Me levanté con piernas temblorosas y entré a la consulta, incapaz de concentrarme en una sola palabra del doctor. Sus comentarios sobre mi presión arterial se perdían en un murmullo lejano, mientras mi mente procesaba la traición. Al salir 1 hora después, Rebecca ya no estaba. Conduje a casa en un estado de trance, con las manos aferradas al volante. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde lloré la muerte de mi esposo y celebré la graduación de Michael. Ahora, se había convertido en el lugar donde debía enfrentar la verdad. Para el hijo que había criado con tanto amor, yo no era más que una cuenta bancaria. El teléfono sonó. Era Michael. «Hola, mamá», dijo, con esa voz cariñosa que ahora me sonaba a veneno. «¿Qué tal la cita con el médico?» «Bien», respondí, mi propia voz sonando extraña, metálica. «Qué bueno. Oye, Rebecca y yo pensábamos que quizá deberíamos sentarnos pronto para, ya sabes, organizar tus papeles importantes, solo para asegurarnos de que todo esté en orden». Ahí estaba, tal como Rebecca había anunciado. Mi hijo, recitando su guión. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina hasta las 3 de la madrugada, con una taza de té helado entre las manos, reviviendo cada inflexión de su voz. «Solo para asegurarnos de que todo esté en orden», había repetido, como si yo fuera una anciana senil, incapaz de gestionar mi vida. Me levanté y recorrí la casa en penumbras, acariciando los muebles cargados de recuerdos. La mesa donde Michael hacía sus deberes. El piano donde Sara practicaba durante horas, hasta que Rebecca sugirió que era hora de deshacerse de trastos viejos que ocupan espacio. Ahora lo entendía todo. Sara no había dejado de venir por estar ocupada. Rebecca la había hecho sentir una extraña en su propia casa, asegurándose de que Michael fuera el único heredero disponible. El viernes por la mañana, Michael volvió a llamar para invitarse a posalmorzar con Rebecca. «Queremos hablar contigo de algo importante, mamá. Rebecca ha investigado unas opciones fantásticas de planificación patrimonial para proteger tu dinero. Proteger mi dinero». «¿De quién, exactamente?» «Está bien», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Venid». Pasé la mañana cocinando el plato favorito de Michael, pollo asado con patatas. Mientras pelaba las patatas, mis manos temblaban al recordar las innumerables veces que había preparado esa misma comida por amor. Después de que su padre muriera, trabajé turnos dobles para pagar su universidad. Renuncié a mis sueños. Todo por él. Y ahora, él y su esposa estaban a punto de sentarse a mi mesa para planear cómo quedarse con el fruto de mis sacrificios. Llegaron puntuales. Rebecca lucía un vestido nuevo y unos zapatos de diseñador. Para alguien que supuestamente no llegaba a fin de mes, se vestía de forma admirable. Michael me abrazó, y por un instante quise olvidar. Pero entonces vi la mirada que intercambió con su esposa, una mirada que decía: «Es la hora». Y la realidad me golpeó de nuevo. Durante el almuerzo las alabanzas de Rebecca eran tan exageradas que resultaban ofensivas. Finalmente, tras el postre, posó su mano sobre la mía. «Paula, nos preocupa que estés sola con tantas responsabilidades financieras. Hemos pensado», intervino Michael, «que sería buena idea organizar un poder notarial. Por tu tranquilidad». «También», añadió Rebecca con su sonrisa venenosa, «podrías mudarte a un sitio más pequeño. Esta casa es muy grande. Podríamos ayudarte a encontrar un lugar encantador, más manejable». Ahí estaba. Querían vender mi casa,
mi hogar, mis recuerdos. Convertirlo todo en dinero contante y sonante. Los miré, sentados a mi mesa, comiendo mi comida, disponiendo de mi futuro, como si yo ya no existiera. Y en ese momento, la tristeza dio paso a una determinación gélida. Lo pensaré, dije. Michael sonrió satisfecho. Es todo lo que pedimos, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Cuando se fueron, me derrumbé. Lloré por el hijo que creí tener y por los años de sacrificio, que no habían significado nada. Pero cuando las lágrimas se secaron, una resolución fría y clara ocupó su lugar. Si querían jugar, yo también sabía cómo hacerlo. El lunes por la mañana desperté con una lucidez que no sentía en años. Lo primero que hice fue llamar a Harold Morrison, el abogado de mi difunto esposo y mi consejero de confianza. Harold, necesito revocar mi testamento, le dije sin rodeos en cuanto entré a su despacho. Y necesito hacerlo de forma que sea incontestable. Le conté todo. La conversación, las manipulaciones, la ceguera en la que había vivido. Harold escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Paula, lamento decirte que esto es una forma de abuso, dijo finalmente. ¿Qué quieres hacer? Quiero enseñarles una lección, respondí, mi voz firme. Durante las 2 horas siguientes, redactamos un nuevo testamento. Todo sería para Sara. La casa, los ahorros, las inversiones. A Michael le correspondería exactamente $1, la cantidad mínima para que no pudiera alegar haber sido olvidado. Pero ese era solo el principio. Hay algo más, Harold, dije. Necesito recuperar a mi hija. Esa noche llamé a Sara. Su voz sonó sorprendida. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Hija, necesito verte. Necesito explicarte por qué he estado tan ciega. Nos encontramos al día siguiente en un pequeño café al otro lado de la ciudad. Sara llegó con su sencillez de siempre, tan auténtica, tan real. Mamá, me alegro tanto de que llamaras, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Sara, tengo que pedirte perdón. Empecé, con el corazón en un puño. Y tengo que contarte una verdad que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Se lo conté todo, sin omitir un solo detalle. La conversación de Rebecca, los planes de Michael, la forma en que habían tejido su red de manipulación sobre nuestra familia durante años. Mientras las palabras salían de mi boca, vi cómo las lágrimas asomaban a los ojos de Sara. «Mamá, yo sabía que algo no andaba bien», me dijo con la voz quebrada. «Cada vez que venía a visitarte, Rebecca encontraba la manera de hacerme sentir fuera de lugar. Comentarios sutiles sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre el hecho de que no me he casado. Y Michael, él nunca decía nada para defenderme. ¿Por qué no me contaste nada?» Sara suspiró y su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un reproche que no era para mí, sino para el tiempo perdido. Porque una parte de mí temía que Rebecca tuviera razón, que tal vez yo era demasiado crítica, demasiado difícil. Y cuando tus visitas se volvieron tan tensas, pensé que era mejor que te mantuvieras al margen para no causarte más problemas. Mi corazón se partió al escucharla. Mi propia hija se había distanciado para proteger mi supuesta paz, mientras Rebecca utilizaba esa misma ausencia para cimentar su posición como la nuera abnegada. «Sara, hay algo más que debes saber», dije,
tomándole la mano. He modificado mi testamento. Ahora, todo será para ti. Sus ojos se abrieron de par en par. Mamá, no puedes hacer eso. No por un arrebato de ira. Michael también es tu hijo. No es por ira, hija. Es por justicia. Michael tomó su decisión el día que eligió verme no como a su madre, sino como una fuente de ingresos. Pero, más importante aún, esto es solo una pieza de un plan mucho más grande. Le expliqué la estrategia que Harold y yo habíamos diseñado. Sara escuchaba con una mezcla de asombro y creciente admiración. ¿Estás segura de que quieres llegar hasta el final con esto?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. En los días que siguieron puse el plan en marcha. Lo primero fue transferir, con la máxima discreción, mis inversiones más importantes a cuentas cuyo acceso solo Sara y yo conocíamos. El objetivo no era esconder el dinero, sino garantizar que ella tuviera fondos disponibles de inmediato, pasara lo que pasara. Segundo, empecé a documentarlo todo. Cada llamada de Michael sobre planificación financiera, cada sugerencia de Rebecca sobre vender la casa, cada sutil presión para que firmara algún documento. Harold me había advertido que si en algún momento ponían en duda mi capacidad mental, necesitaríamos pruebas irrefutables de que mis decisiones eran lúcidas y bien meditadas. Pero la parte más delicada del plan exigía la interpretación más difícil, la de la anciana frágil y vulnerable que ellos creían que era. Tenía que hacerles creer que su manipulación estaba surtiendo efecto. Cuando Michael llamó el miércoles para saber si había reflexionado sobre la gestión de mis bienes, le respondí que sí, que quizás tenía razón, y la casa era demasiado grande para mí. «Eso es fantástico, mamá», exclamó, y casi pude palpar el alivio en su voz. Rebecca ha encontrado unos apartamentos preciosos que podríamos visitar este fin de semana. «Está bien, hijo», le dije, forzando mi voz para que sonara cansada y confusa. «Supongo que ustedes saben qué es lo mejor». Lo que ellos no sabían era que cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada, tal como Harold me había instruido que era legal hacer con mis propias llamadas telefónicas. El viernes, Rebecca me llamó directamente, un gesto inusual en ella. «Paula, solo quería decirte lo orgullosa que estoy de ti por tomar estas decisiones tan difíciles», dijo, con aquella voz melosa que ahora sabía identificar como una máscara. «Sé que debe dar miedo pensar en tantos cambios, pero Michael y yo te cuidaremos. No tienes que preocuparte por nada». «Gracias, Rebecca», respondí. «Significa mucho para mí saber que puedo confiar en ustedes». Tras colgar, me recosté en la silla de mi cocina, y por primera vez en semanas, una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Si querían jugar a la manipulación, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a su oponente. El sábado por la mañana, mientras me preparaba para la que sería una de las actuaciones más importantes de mi vida, recibí una llamada inesperada. Era el doctor Martínez, mi médico de cabecera desde hacía 15 años. «Paula, espero no molestarte en fin de semana», dijo, «pero Harold Morrison me contactó ayer. Me explicó tu situación y me pidió que te llamara para proponerte una idea». Harold había sido brillante al involucrar al doctor Martínez. Jorge no solo era mi médico, era un viejo amigo de la familia que había conocido a mi difunto esposo incluso antes de que nos casáramos. Y, lo que era crucial, gozaba de la total confianza de Michael. «¿Qué clase de idea?», pregunté,
aunque Harold ya me había adelantado algo. Bueno, si de verdad quieres darles a Michael y a Rebecca una lección sobre sus verdaderas prioridades, podríamos orquestar una pequeña emergencia médica. Nada peligroso, por supuesto, pero sí lo bastante alarmante como para que revelen sus verdaderas intenciones. La idea era brillante en su simplicidad. Yo sufriría un dolor en el pecho durante la visita a los apartamentos que Rebecca había elegido. El doctor Martínez estaría de guardia y me ingresaría para mantenerme en observación. Mientras yo estuviera en el hospital, supuestamente inconsciente o sedada, Michael y Rebecca se sentirían libres para hablar de sus planes sin tapujos. Es completamente legal, me aseguró el doctor. Y créeme, no es la primera vez que ayudo a un paciente a destapar las verdaderas intenciones de familiares problemáticos. La única diferencia es que esta vez grabaremos legalmente el audio en un entorno controlado. A las 2 de la tarde, Michael y Rebecca llegaron para llevarme a ver los encantadores apartamentos. Tenían 3 propiedades en su lista, todas convenientemente situadas a más de media hora de mi casa, en complejos donde no conocía a nadie. Eran perfectas para aislarme. El primer lugar era diminuto. Un apartamento de un dormitorio con una cocina del tamaño de un armario. Rebecca lo describió como acogedor y fácil de mantener. Michael asentía con entusiasmo, como si de verdad creyera que yo sería feliz en esa caja de zapatos después de vivir 25 años en mi casa de 4 dormitorios. Y lo mejor de todo, añadió Rebecca mientras recorríamos el espacio claustrofóbico, es que está completamente amueblado. No tendrías que preocuparte por trasladar todos esos muebles viejos y pesados. Muebles viejos y pesados. Se refería, pues, a las antigüedades que mi esposo y yo habíamos atesorado durante años, piezas cuyo valor Rebecca ni siquiera podía imaginar. En el segundo apartamento, mientras Rebecca hablaba con el agente inmobiliario, oí a Michael hacer una llamada. Creyó que yo estaba distraída en el balcón, pero cada una de sus palabras llegó a mis oídos con una claridad hiriente. «Sí, parece que mamá por fin va a ceder», le decía a alguien. «Rebecca cree que podríamos poner la casa en el mercado en 6 semanas. Con los precios actuales deberíamos sacar al menos 500.000. 500.000. Mi casa valía como mínimo 700.000. Pero, al parecer, mi hijo ya planeaba una venta rápida y a la baja. Fue entonces cuando decidí que el telón debía levantarse para el primer acto». «Ay», gemí suavemente llevándome una mano al pecho. «No me siento bien». Rebecca se acercó al instante, pero en sus ojos vi más irritación que preocupación. «¿Qué te pasa, Paula?» «El pecho», dije, dejando que mi voz sonara débil. «Siento una opresión». Michael se acercó corriendo y por un instante creí ver un destello de genuina inquietud en su mirada. «Mamá, ¿quieres sentarte? Creo que necesito ir al hospital», murmuré. El trayecto fue revelador. Mientras Michael conducía, Rebecca mascullaba en el asiento del copiloto. Capté fragmentos. «Qué inoportuno. Justo cuando avanzábamos. Y mi favorito. Espero que esto no lo retrase todo». Todo. Como si mi posible infarto fuera un simple contratiempo en su cronograma para apoderarse de mi vida. En el hospital, el doctor Martínez interpretó su papel a la perfección. Tras examinarme y realizar unas pruebas que sabíamos que saldrían normales, anunció con semblante serio que debían dejarme en observación toda la noche. «¿Es grave?», preguntó Michael, y pude ver la preocupación en su rostro, mezclada con otra cosa. Cálculo. «A su edad,
Cualquier dolor torácico debe tomarse muy en serio, respondió el doctor con autoridad profesional. La mantendremos monitorizada durante las próximas 12 horas para descartar complicaciones. Me asignaron una habitación privada. Harold, con la ayuda del doctor, había instalado discretamente un dispositivo de grabación de audio, algo totalmente legal al contar con mi consentimiento explícito. Una vez que estuve en la cama, fingiendo estar adormecida por los sedantes, Michael y Rebecca se sentaron a esperar. Los primeros 30 minutos transcurrieron con normalidad. Rebecca avisó a su trabajo de que no iría el lunes. Michael canceló una reunión. Pero entonces, creyendo que yo estaba profundamente dormida, la verdadera conversación comenzó. ¿Crees que esto va a retrasar nuestros planes?, susurró Rebecca. No lo sé, respondió Michael, su voz cargada de una preocupación que no era por mí. Pero quizás deberíamos tomarlo como una señal para acelerar las cosas. ¿A qué te refieres? Michael se inclinó hacia ella, bajando aún más la voz. Me refiero a que si mamá empieza a tener problemas de salud, tenemos que asegurarnos de que todo esté atado antes de que la situación empeore. ¿Hablas del poder notarial? Eso, y de convencerla para que venda la casa cuanto antes. Rebecca, si acaba necesitando cuidados a largo plazo, ese $1.000.000 podría esfumarse en gastos médicos en un abrir y cerrar de ojos. Mi corazón se heló. No le preocupaba mi bienestar, sino su herencia. Tienes razón, convino Rebecca. Además, si su salud se deteriora, le costará más tomar decisiones racionales. Es mejor que hagamos estos cambios ahora, mientras todavía puede entender que es por su propio bien. Exacto. Y una vez que tengamos el poder notarial, podremos gestionar todas sus finanzas y asegurarnos de que el dinero esté protegido. ¿Protegido? Repetían esa palabra como si fuera un escudo para defenderme de mí misma, y no un arma para despojarme de mi autonomía. ¿Crees que deberíamos hablar con un abogado para acelerar también lo del testamento?, preguntó Rebecca. Ya lo he pensado, pero tenemos que ser cautelosos. No queremos que parezca que la estamos presionando, sobre todo si a Sara le da por crear problemas. Sara. Incluso en ese momento, la veían como una amenaza para sus planes. Sara no será un problema, dijo Rebecca con desdén. Ya ni se molesta en visitarla. Cuando llegue el momento, para cualquier juez será evidente que Michael es el hijo devoto que merece heredar todo. Aún así, creo que deberíamos documentar cada visita, cada conversación sobre sus finanzas, cada vez que se muestre confusa o indecisa, solo para estar cubiertos. Documentar mi confusión. Fabricar pruebas de mi incapacidad. Tumbada en aquella cama, fingiendo dormir, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La conversación se prolongó durante casi 2 horas, y cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Para Michael y Rebecca, yo no era una madre o una suegra. Era un obstáculo entre ellos y una herencia millonaria. Cuando finalmente se marcharon esa noche, prometiendo volver por la mañana, me quedé despierta en la cama del hospital, sonriendo en la oscuridad. Me habían revelado todo lo que necesitaba saber, y lo tenía todo grabado. Una semana después de mi emergencia médica, Harold, el doctor Martínez, Sara y yo nos reunimos en el despacho del abogado. Íbamos a dar el paso más audaz de nuestro plan. Era arriesgado, pero después de escuchar las grabaciones del hospital, sabía que era necesario.
Paula, dijo Harold con solemnidad, necesito que entiendas que una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Tarde o temprano descubrirán la verdad. Y cuando lo hagan, le interrumpí, verán por fin las consecuencias de sus actos. Harold, toda mi vida he sido demasiado correcta, demasiado complaciente. Michael y Rebecca contaban con ello. Es hora de que descubran el grave error que cometieron al subestimarme. El plan era complejo, pero elegante. El doctor Martínez informaría de que yo había sufrido un infarto masivo durante la madrugada del martes. Sarah recibiría la devastadora llamada y acudiría de inmediato al hospital. Para cuando Michael y Rebecca llegaran, yo ya habría sido declarada muerta. La parte más difícil, explicó el doctor Martínez, será mantener el secreto el tiempo suficiente. Necesitamos al menos 24 horas para observar sus verdaderas reacciones antes de revelar la verdad. Sarah me tomó la mano. Mamá, ¿estás segura? Podrían odiarte para siempre por esto. Miré a mi hija, a esa mujer buena y hermosa que había sido manipulada hasta alejarla de su propia familia. Hija, ya me odian. La diferencia es que aún no lo saben porque necesitan mi dinero. Esto solo va a sacar a la luz lo que ya existe. El martes por la mañana, todo se puso en marcha. A las 6, el doctor Martínez hizo la llamada oficial al hospital para notificar mi fallecimiento. A las 6:15, Sarah recibió la llamada del hospital. A las 7, Michael Ockel recibió la noticia de Sarah. Lo que siguió fue una actuación digna de un Oscar por parte de mi hijo. «¡No puede ser!», gritó por teléfono a Sarah. «Ayer estaba bien. Hablé con ella anoche». Pero yo sabía la verdad. Michael me había llamado la noche anterior para preguntarme si había reconsiderado vender la casa. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía después del susto en el hospital. Sarah, interpretando brillantemente su papel de hija, desconsolada, me mantenía al tanto de todo a través de mensajes de texto codificados. «Han llegado al hospital», me escribió. «Michael está llorando. Rebecca lo consuela, pero la he visto mirar el móvil 3 veces mientras hablaba con el doctor». Yo estaba oculta en casa de Harold, observándolo todo a distancia. Con mi permiso, Harold había instalado cámaras discretas en mi casa, algo legal al tratarse de mi propiedad. Lo que vimos a continuación me dejó sin aliento. Michael y Rebecca llegaron a mi casa a las 9 de la mañana, supuestamente para recoger algunos efectos personales para el funeral. Pero lo primero que hicieron no fue llorar ni recordar. Lo primero que hizo Rebecca fue ir directa a mi despacho y empezar a revolver mis archivos financieros. «¿Has encontrado algo?», le preguntó Michael desde el salón, donde se suponía que estaba eligiendo fotos para la ceremonia. «Aún no», respondió Rebecca. «Tiene que estar aquí. Nadie guarda $1 millón sin tener los documentos en alguna parte. $1 millón. Aún no había transcurrido un día desde mi supuesta muerte, y ya sobrevolaban mi fortuna como buitres sobre la carroña». Los mensajes de Sarah llegaban como un goteo constante y venenoso, crónicas en tiempo real del saqueo de mi vida. «Han profanado tu habitación. Rebecca remueve tu joyero. Michael está vaciando tu cómoda». 2 horas después, un nuevo mensaje me congeló la sangre en las venas. «Discuten sobre adelantar el funeral a esta misma semana. Rebecca insiste en que, cuanto antes se haga todo, menos complicaciones surgirán». Adelantar mi funeral, como si mi muerte no fuera más que un trámite incómodo que debían despachar con urgencia.
Esa misma tarde, desde la seguridad del despacho de Harold, escuché la llamada de Michael a la funeraria. Su voz, envuelta en un velo de falsa congoja, se dirigió al director. Sí, mi madre falleció esta mañana, dijo, y juro que pude oír el temblor de un sollozo fingido. Quisiera organizar algo sencillo. Ella habría preferido la modestia. Modestia. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante años, precisamente para garantizar que, llegado el momento, tuviéramos una despedida digna. Pero, al parecer, Michael ya había encontrado otra área en la que economizar. El miércoles por la noche, Sara vino a verme a casa de Harold. Traía un informe completo de las actividades del día. «Mamá, tienes que oír esto», dijo, mientras sacaba su teléfono. Grabé una parte de su conversación esta tarde. La voz de Rebecca, metálica y afilada, brotó del altavoz. «Michael, tenemos que conseguir una cita con el abogado de tu madre mañana mismo. Cuanto más esperemos, más riesgo hay de que aparezcan complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?», había preguntado Michael. «Sara, principalmente. Sé que últimamente no estaban muy unidas, pero sigue siendo su hija. Si decide contratar a su propio abogado o impugnar el testamento, podríamos vernos atrapados en una batalla legal que nos costaría una fortuna». «Tienes razón. Llamaré al abogado de Mamaru a primera hora». Sara detuvo la grabación. «Mamá, mañana descubrirán que cambiaste el testamento». «Perfecto», respondí. «Eso significa que ha llegado el momento de la fase final». El jueves, a las 9 en punto, Michael y Rebecca se presentaron en el bufete Morrison y Asociados. Harold me había confirmado que su cita era a las 9:30, pero llegaron antes, consumidos por la ansiedad de reclamar su herencia. «Buenos días», dijo Michael a la recepcionista. «Soy Michael González. Y esta es mi esposa, Rebecca. Tenemos una cita para revisar el testamento de mi madre, Paula González. Falleció anteayer». La recepcionista, cómplice de nuestro plan, les dedicó una expresión de ensayada condolencia. «Por supuesto, señor González. Permítame avisar al señor Morrison de que han llegado». Harold salió a recibirlos en persona. A través de las cámaras de seguridad que él mismo había instalado legalmente para este propósito, observé la escena. Su rostro era sombrío, pero impecablemente profesional. «Michael, Rebecca, por favor, pasen a mi oficina. Siento enormemente su pérdida». Durante los siguientes 15 minutos, Harold les expuso con paciencia los procedimientos básicos para la ejecución de un testamento. Michael asentía con atención, pero la impaciencia de Rebecca era palpable en la forma en que su mirada se desviaba constantemente hacia su reloj. Finalmente, Harold abrió el expediente. «Michael, debo informarte de que tu madre revisó su testamento hace apenas unas semanas». Michael se irguió en la silla. «¿Lo revisó? ¿Qué significa eso, exactamente?» «Significa que introdujo algunos cambios significativos en sus últimas voluntades». Harold hizo una pausa dramática antes de proseguir. «Según el testamento vigente de Paula González, con fecha del...» consultó sus papeles. «15 de este mes. Lega la totalidad de su patrimonio a su hija, Sara González». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. A través del monitor, vi la boca de Michael abrirse y cerrarse, como un pez desesperado fuera del agua. Rebecca había perdido todo el color del rostro. «¿Todo el patrimonio?», preguntó Michael finalmente, con apenas un hilo de voz.
Todo. La casa, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. A ti te deja $1, la cantidad mínima que exige la ley para desheredar. Rebecca se puso en pie de un salto. Eso es imposible. Paula no estaba bien de la cabeza. Cualquiera podía verlo. Harold enarcó una ceja. ¿Dispone usted de alguna prueba médica que certifique ese deterioro cognitivo? Porque le aseguro que, cuando Paula realizó estos cambios, fue sometida a una completa evaluación de capacidad mental. La superó con la máxima calificación. Michael pareció encontrar la voz de nuevo. Señor Morrison, tiene que haber un error. Mi madre y yo éramos muy unidos. Sarah ni siquiera la visitaba. Michael, dijo Harold con suavidad. Tu madre dejó una carta explicando sus razones. ¿Te gustaría que la leyera? Sin esperar respuesta, Harold abrió un sobre sellado. Con voz clara y firme, leyó mis palabras. A mi hijo, Michael. Durante años creí que habías heredado los valores que tu padre y yo intentamos inculcarte. Hace poco descubrí mi error. El amor no puede coexistir con la avaricia. Y tú has elegido la avaricia. Espero que el único $1 que te lego te sirva para recordar el valor de una madre que amó y confió en exceso. Cuando Harold terminó, Rebecca lloraba, pero no eran lágrimas de dolor, sino de pura rabia. «Esto no se va a quedar así», gritó. «Vamos a impugnarlo. Demostraremos que esa vieja loca era mentalmente incompetente». Y fue entonces cuando Harold sonrió. «Rebecca, hay algo más que necesitan saber». Pulsó un botón en su escritorio y la puerta de la oficina se abrió de par en par. Era el momento de mi entrada final. Al cruzar el umbral del despacho, el silencio fue absoluto. Michael y Rebecca estaban de espaldas, pero vi el instante preciso en que él reconoció mi voz, cuando dije, suavemente, «Hola, hijo». Rebecca fue la primera en girarse. Su rostro fue un fascinante lienzo de emociones. Confusión, incredulidad, comprensión y, finalmente, puro terror. Michael se movía como si estuviera sumergido en agua, girando con una lentitud agónica hasta que sus ojos se encontraron con los míos. «Mamá», su voz era un susurro roto. «Pero tú... estás... El doctor dijo exactamente lo que yo le pedí que dijera», respondí, caminando con calma hacia la silla vacía frente a ellos. «Por favor, tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Rebecca, aún de pie, temblaba visiblemente. «Esto es una broma cruel. No puedes hacernos esto. Creíamos que habías muerto». «Sí», dije, sentándome en la silla y cruzando las manos sobre el regazo. «Y en las 24 horas desde mi supuesta muerte, han demostrado exactamente quiénes son en realidad». Michael por fin logró articular palabra. «Mamá, no entiendo qué está pasando». Harold se aclaró la garganta. «Michael, tu madre ha sido consciente de vuestras verdaderas intenciones durante semanas. Todo lo que ha ocurrido desde entonces ha sido cuidadosamente documentado». ¿Documentado? La voz de Rebecca subió una octava. «¿Qué quieres decir con documentado?» Saqué mi teléfono del bolso y lo deposité sobre el escritorio. «Rebecca, ¿te gustaría escuchar la conversación que tuviste hace 3 semanas sobre cómo soy demasiado vieja para mi propio dinero?» Presioné el botón de reproducción y su propia voz llenó la oficina. «Paula ya tiene 66 años. Es demasiado vieja para gastar esa cantidad de dinero.
$1.000.000 desperdiciados en una anciana que apenas sale de su casa. Rebecca se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Michael la miraba con una expresión que nunca le había visto. Un horror teñido de comprensión. «Hay más», continué sacando una segunda grabadora. «Esta es de cuando pensaban que estaba sedada en el hospital». La voz de Michael resonó en el silencio. «Si mamá empieza a tener problemas de salud, necesitamos asegurarnos de que todo quede atado antes de que las cosas se pongan peor». Michael palideció. «Mamá, yo estaba preocupado por ti. Quería que estuvieras protegida». ¿Protegida? Mi voz se mantuvo serena, pero por dentro sentía un frío glacial. «Michael, en esa conversación hablaste de documentar mi confusión para usarla en mi contra. Hablaste de acelerar los trámites del testamento. No mencionaste mi bienestar ni una sola vez». Harold intervino. «Y luego están las pruebas de ayer y hoy». Encendió el monitor de su ordenador, revelando las grabaciones de seguridad de mi casa. Allí estaban, apenas unas horas después de mi supuesta muerte, rebuscando frenéticamente entre mis cosas. «Esta fue tomada ayer a las 9:15 de la mañana», explicó Harold. «Menos de 3 horas después de recibir la noticia». En la pantalla se veía a Rebecca vaciando mi joyero mientras Michael revisaba mis archivos. No había duelo, solo una metódica búsqueda de activos. «Y esta», continuó Harold cambiando la imagen, «es de esta mañana, discutiendo cómo acelerar el funeral para evitar complicaciones». Rebecca se levantó bruscamente. «Es una trampa. Nos tendiste una trampa». «Sí», admití sin reparo. «Os tendí una trampa porque necesitaba la certeza absoluta de quiénes erais antes de tomar decisiones permanentes sobre mi vida y mi patrimonio». Michael se había quedado mudo, pero vi cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Por un instante, solo un instante, sentí una punzada del viejo dolor maternal. Pero recordé sus palabras grabadas, y la punzada se desvaneció. «Mamá», dijo al fin, con la voz rota, «sé que esto se ve mal, pero tienes que entenderlo. Yo te quiero». «¿Me quieres, Michael?». Saqué otra grabadora. «Esta es tu llamada a la funeraria». Su propia voz resonó en la sala. Quisiera organizar algo sencillo. Ella habría preferido la modestia. «Michael», dije suavemente, «tu padre y yo ahorramos para nuestros funerales porque queríamos ceremonias dignas. Lo sabías, pero decidiste que también podías ahorrar dinero en mi último adiós». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Michael, pero ya no me conmovían. Ya había derramado demasiadas lágrimas propias. Rebecca, que había permanecido en silencio, explotó. «Está bien, sí, queríamos tu dinero. Pero tienes 66 años. ¿Qué vas a hacer cara con $1.000.000? Nosotros somos jóvenes. Tenemos toda una vida por delante, un bebé en camino». «Ah, el bebé», dije, sintiendo una fría sonrisa dibujarse en mis labios. «Sí, me enteré de que esperáis uno. Felicidades». Me volví hacia Harold. «Harold, ¿podrías explicarles las implicaciones legales de sus actos?». Harold abrió una gruesa carpeta. «Por supuesto. Michael, Rebecca, lo que han intentado constituye varios delitos potenciales: influencia indebida, tentativa de fraude y conspiración para obtener un poder notarial bajo falsos pretextos». «¿Delitos?», replicó Rebecca, lívida. «No hemos hecho nada ilegal».
Intentaron manipular a Paula para que firmara documentos, basándose en falsas suposiciones sobre su capacidad mental, explicó Harold. Eso es fraude. Y planearon crear pruebas falsas de incompetencia. Eso es conspiración. Michael recuperó la voz. ¿Vas a presentar cargos? Miré a mi hijo, a ese hombre que había criado con tanto amor, y sentí algo que jamás pensé sentir por él. Una indiferencia absoluta. No, dije finalmente. No presentaré cargos. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Pero, continué, tampoco recibirán un solo céntimo de mí. Nunca más. Sara lo heredará todo cuando yo muera de verdad. Ustedes dos tendrán que aprender a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Mamá, por favor, se inclinó hacia mí. Podemos arreglarlo. Ir a terapia. Podemos... Michael, lo interrumpí. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo esto? Fue escuchar que sabías que Rebecca había alejado a Sara de la familia. Y no solo no hiciste nada, sino que lo usaste como prueba de que tú eras el mejor hijo. Me puse en pie, sintiendo una liberación que no había experimentado en años. Sara será mi única heredera, porque Sara es mi única y verdadera hija. Tú, Michael, elegiste ser el marido de Rebecca antes que mi hijo. Rebecca hizo un último intento desesperado. Paula, piensa en tu nieto. ¿Vas a negarle un futuro a tu propio nieto? Me volví hacia ella, con una calma glacial. Rebecca, mi nieto tendrá exactamente el futuro que ustedes dos puedan darle con su propio trabajo y sacrificio, tal como hice yo con mis hijos. Caminé hacia la puerta y me detuve para una última mirada. Michael, durante 25 años, cada decisión que tomé fue pensando en lo que sería mejor para ti y para Sara. Renuncié a viajes, a caprichos, a una vida propia. Todo para asegurar su futuro. Al parecer, ese sacrificio no significó nada para ti. Mamá, empezó. Lo corté con un gesto. La próxima vez que quieras saber sobre mi salud, pregúntale a Sara. A partir de ahora, ella será la única con información sobre mí. Salí del despacho de Harold sintiendo que me había quitado de encima un peso que llevaba años arrastrando. En el aparcamiento, Sara me esperaba. ¿Cómo ha ido?, preguntó mientras me acomodaba en el asiento. Liberador, respondí. Y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Mientras conducíamos hacia su casa, pensé en el futuro. Tenía 66 años, una salud de hierro y $1 millón para gastar como me viniera en gana. Sara, le dije, ¿qué te parece si hacemos ese viaje a Europa con el que siempre soñé? Mi hija sonrió. Creo que ya es hora de que vivas para ti, mamá. Sí, pensé, mirando el cielo azul del mediodía. Después de una vida entera, por fin, era mi hora.